Bueno, pues muchas gracias por recibirnos. Como ya lo compartieron los pastores y mi esposita, nosotros llegamos a esta casa ya hace 12 años. Aquí tuvimos la bendición de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Hace, si no mal recuerdo, yo nacido hace 6, no, como 10 años también pasamos por esas aguas que nunca se calentaron. Intentamos una y otra manera, esa agua siempre está helada. Así es que no hay forma, va a estar helada y acostúmbrate y acepta eso. Pero Dios nos dio la oportunidad de poder pertenecer a una sola casa. Desde que Él nos sembró aquí, aquí seguimos. A lo mejor ahora estamos en Cornerstone, Angelópolis, pero seguimos en Corners. Dios ha sido bueno. Dios nos ha hecho crecer, Dios nos ha ah, ensanchado, estirado, ha sido muy bueno. Yo doy gracias a Dios porque hemos tenido la oportunidad de visitar un par de iglesias, pero es la primera vez que desde hace 4 años que salimos de acá, regresamos a predicar a casa. Hace 4 años estuvimos aquí igual bajo... todavía no llegaban ustedes. No, todavía no estaban ustedes, pero tuvimos la bendición de ser ungidos aquí por Pastor Apóstol Manzano, justamente en esta casa, en esta iglesia, y Dios nos llevó a Puebla a abrir otra casa con esto. Así es que yo no vengo a una iglesia, yo vengo a mi casa. Muchos hermanos que yo veo aquí, otros que, gloria a Dios, porque de verdad ha sido todo un evento esta mañana, y eso que apenas son las 12:45 de la mañana. Mira, lo siento, todavía no voy a empezar con mi servicio. Yo te dije, pastor, dame un chancecito. Hay tantas cosas que están en mi corazón. Hace alrededor de 2022, estamos de 4 años, menos. Hace unos 6 años estábamos orando por un lugar. ¿Sabes? Éramos una iglesia de unos 40, 50 personas, más o menos. Y soñábamos en algún momento tener un auditorio con sillas cómodas, con luces, con pantalla, con un escenario enorme. Y regreso y compruebo que Dios es fiel. ¿Sabes? No son más que las oraciones contestadas de esos días que nos juntábamos a orar 8 personas en esas intercesiones que nosotros decíamos, vamos a orar por el futuro de la iglesia. Y regresar un par de años después y ver luces no es ver solamente lo bonito que se ve, sino es recordar que nuestro Dios es fiel. Es glorioso orar por fe, pero es otro nivel ver que sus promesas se cumplen. Entonces, estar parado aquí esta mañana, esta tarde ya, a mí ya me llenó el corazón porque veo cómo las promesas de Dios en su tiempo, en su momento, se van a cumplir. Alguien estuvo orando por este lugar, alguien estuvo orando por ti. Hoy veo, lo siento, voy a ver, por ejemplo, el hijo de Genaro. ¿Dónde está Genaro? No tenía la oportunidad o había tratado muy poco con su hijo y verlo bautizarse. A mí me tocó orar por Genaro, ¿sabes? A mí me tocó decirle, vete a servir, amigo, no sé qué, ¿sabes? Y hoy ver a su hijo, es glorioso. Andrés, el verte bautizar, amigo. ¿Cuántas veces no nos juntamos a orar a hombres, a ver qué hacíamos? Y Dios es fiel, ¿cierto, Anita? Dios es fiel. Muchas cosas, muchas historias. Te decía que hace tiempo oramos por este lugar como una expectativa de lo que Dios iba a hacer. Hoy tuvimos la oportunidad de hacer guerra espiritual con sus pastores por lo que creemos que Dios va a seguir haciendo y por lo que el enemigo quiere infiltrarse, pero aquí hay hombres y mujeres y familias de oración. Así es que el día de hoy haber podido orar por este lugar y ser parte de esta guerra, Dios nos bendice de muchas formas. No solo oramos por un lugar que iba a llegar, hoy tuvimos la oportunidad de orar por el lugar que ya había llegado. O sea que este día ha sido ya en sí un muy bendecido domingo. Créeme cuando te digo muy bendecido domingo. Ha sido un domingo espectacular ya en sí. Y pues ya tuviste la parte bonita del domingo. Créeme que ya tuviste la parte bonita del domingo. ¿Me ayudas con eso?
Ya tuviste la parte linda, la parte de oración, la parte de la parte de ver, conmoverte. Yo les digo algo en Puebla. Si la prédica no te incomoda, entonces creo que no lo estamos haciendo. Hoy estamos listos para ser incomodados, lo siento. Voy a darles lo que Dios puso en mi corazón. Y mira, eh, nada es casualidad. Hoy vamos a hablar de ser reedificados, como un templo tiene que ser reedificado. Así es que yo quiero que puedan poner el versículo de Juan, capítulo 2, versículo 19. Si tienes tu Biblia física, por favor, ábrelo. Si tienes la digital, ábrela. Ya no puedes tener pretexto de que no hay Biblia digital, física, pero léela conmigo esta mañana. Y si no, aquí está para que la leas conmigo. ¿Vale? Y dice así, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Un verso muy corto, pero con demasiado poder. Yo quiero que hoy empieces conmigo declarando algo juntos. Cristo Jesús hace todo nuevo. ¿Lo puedes decir conmigo? Cristo Jesús hace todo nuevo. Mira, Jesús, acabamos de pasar nuestra semana de más celebración, donde el pueblo de Israel grita Osana, y después de unos 4 días se deschaveta y le empieza a gritar crucifíquenlo. Tú ya tienes toda esa parte de la historia, yo creo que tuvieron unos domingos muy poderosos, pero hemos entendido que Jesús vino a ser un hombre revolucionario, ¿cierto? Pero no, Jesús no vino a pintar monumentos, paredes y querer que todo sea destruido. Jesús hacía todo con un propósito eterno. ¿Ok? El ser revolucionario para Jesús era una cuestión que venía a cambiar los sistemas religiosos que eran en ese momento. No como hoy muchos se mueven solamente para vandalizar cosas, no creemos que eso vaya a cambiar absolutamente nada. Antes mejor ojalá cambiara lo que está dentro de nosotros. Y era justo lo que Jesús estaba queriendo hacer en ese momento. Estaba hablando con los fariseos en ese tiempo. Ahora entiéndeme, el templo era lo que ellos tenían como la manifestación de una gloria física, ¿cierto? O sea, el pueblo de Israel decía, mira, ven y ve mi templo. Tenemos pantallas, tenemos luces, tenemos sillas de tela cojinadas, alfombra, un excelente audio, ¿sabes? Y los fariseos, ¿qué decían? Ese es mi templo. Jesús, ¿qué les estaba diciendo? Lo destruimos y en 3 días lo reconstruyo. Eso les caló a los fariseos. Ahora entiende, Jesús no estaba hablando de un lugar físico, ¿cierto? Pero quiero que entiendas un poco de lo que eso les impactó en el corazón, en el orgullo, a los fariseos que se regodeaban del templo tan maravilloso que tenían. ¿Vas conmigo ahí? Entonces, ¿estás de acuerdo que Jesús lo que venía era a picar la comodidad de todos? ¿Sí o no? ¿Hoy estás dispuesto a que la palabra pique nuestra comodidad? ¿En serio estamos dispuestos a eso? Y si no, vamos a orar para que sea así. ¿Sale? Señor, te doy gracias por este tiempo que tú nos permites estar reunidos, Padre. Gracias por tu palabra que es poderosa, que es suficiente, Señor. Gracias por cada una de las personas que están aquí, Señor. Que sea tu Espíritu Santo quien nos revele la profundidad de cada palabra de esta predicación que vamos a compartir hoy, Señor. Que recordemos que tú nos amas, pero que tú no nos quieres cómodos, Señor. Tú nos quieres en constante transformación, Señor. Pongo este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira, lo que Jesús estaba queriendo enseñar es que el templo ya no iba a ser un edificio. Lo que Jesús estaba a punto de demostrarles con esta afirmación es que ahora Jesús era el templo. Era el que iba a reedificar en 3 días, ¿cierto? ¿Cuántos días le tomó la resurrección? 3. Hablaba de él mismo. Vamos a destruir este templo, pero en 3 días lo reedificaré. Jesús hablaba de un nuevo templo, pero no solamente hablaba de él como templo, sino ahora también nos iba a llevar a un nuevo nivel de entendimiento en donde quería que el hombre fuera el templo. ¿Quién es el templo de Dios hoy en día?
Digo, a algunos les falta ahí una chaineadita al templo, una restauradita al templo, pero sí, somos moradas ¿de qué? Del Espíritu Santo. Lo siento, mira, es que yo estoy en una iglesia como de 12, 20 personas, entonces todo lo que les digo así tengo respuesta, Lolo. A lo mejor yo no te escucho y tú sí me estás afirmando, ¿cierto? Bueno, el lugar de la presencia de Dios ya no será un edificio, sino lo que Jesús estaba demostrando y queriendo revelarnos es que iba a ser una persona. ¿Estás conmigo ahí? El templo ya no es un edificio. Por muy hermoso que pueda ser ese edificio, por muy caro que pueda ser un edificio, no es más caro que la sangre que Cristo pagó para que este cuerpo sea el templo del Espíritu Santo. Amén. Así es que a los templos, ¿qué les hace Cristo? Primero ¿los qué? Acá están los míos, mira. ¿Los qué? Eso. Lo primero que hace Jesús con los templos es destruirlos y después para su gloria los reedifica. ¿Quién es el templo? Oh Señor, yo quiero que primero me destruyas para poder ser reedificado. Y eso es lo que quiero lograr compartirte esta mañana. Que haya en ti un sentido profundo de si yo soy el templo, necesito una restauración. Cómo es que Jesús va a lograr esta restauración a través de la reedificación? No hay reedificación sin destrucción. La cruz no fue un accidente, era el camino que se había predestinado para reedificar el cuerpo de Cristo. Amén. Cuando predicamos el Evangelio se nos olvidan dos cosas importantísimas y sustanciales del compartir las buenas nuevas. Uno, seguir a Cristo debe de ser voluntario. ¿Estás conmigo? Es una decisión voluntaria, ¿sí o no, bautizados? Yo no vi a nadie que los tuvieran así como todos encadenados y como manita de puerco. ¿O sí? El seguir a Cristo es, ¿sabes por qué? Porque la segunda cosa que se nos olvida cuando predicamos el Evangelio es que seguir a Cristo nos requiere todo. Nos requiere absolutamente todo. Por eso cuando Jesús llamaba a sus discípulos les decía, ven, sígueme. Y algunos dejaban, ¿qué? Todo. Y lo seguían. Y los que no pudieron dejarlo todo, ¿qué crees? No pudieron seguirlo. Por eso la primera decisión tiene que ser voluntaria. Lo siento, Andrés, te va a requerir todo. Gloria a Dios, pero vas a ser reedificado en medio de eso. Tú y yo no vamos a estar dispuestos a ser destruidos si no desarrollamos un entendimiento de ser discípulos sacrificiales. Un discípulo, sí, puede comer los panes y los peces que Jesús multiplica. Pero el entendimiento de un discípulo es aquel que se va a sacrificar junto con su maestro. ¿No queremos discípulos que sacrifiquen igual o más que nosotros, pastores? Que lleguen, no, ya no tuvo que llegar el pastor primero, llegaron primero los discípulos. Ya no tuvieron que organizar, no, los discípulos ya lo tienen, ya no tuvieron que dar los pastores primero. Los discípulos son los que dan. Debemos desarrollar el entendimiento de que la vida en Cristo es una vida sacrificial. Porque nuestra recompensa no va a ser en este tiempo, sino será eterna. ¿O quién prefiere tener los tesoros que son corrompidos por el orín aquí? Mira, si tienes mucho, ¿cuánto te va a durar? ¿Unos 50 años? No cambies 50 años por una eternidad. Pero mira, el poder tener el entendimiento de vivir una vida sacrificial nos va a dar una perspectiva eterna. El que está dispuesto a seguir a Cristo ha tenido que cambiar su perspectiva del mundo por una perspectiva eterna. Cuando lo eterno en tu entendimiento es mucho mayor que lo del mundo, tú vas a querer entregarlo todo. Por eso necesitamos discípulos sacrificiales. Amén. Un discípulo que ha entendido esto entonces está dispuesto a ser
Destruido. No, no era todo, no destruido. Destruido. ¿Sí o no? Es que es necesario. Necesitamos ser destruidos para poder ser reedificados. Hay templos que aún en tu declaración de fe siguen erigidos en tu corazón, como templo del ego. Hay templos en ti que en este caso, yo te voy a hablar solo de 7 muy rápidamente. El templo del ego es todo este orgullo, toda esta autosuficiencia, todo este control, en donde tú quieres venir aquí y decir, Señor, sí te sigo a ti, pero mi orgullo sigue bien establecido. Ese templo del orgullo no me lo toque, Señor. Hoy oramos para que esos templos sean destruidos. El templo del éxito y del dinero. Muchas veces esos templos nos dan identidad y adoramos más la provisión que al proveedor. Señor, yo oro porque esos templos del éxito y del dinero sean destruidos y recordemos que no estamos aquí por la provisión, sino por aquel que nos va a proveer, Señor. El templo de la mente. Si no lo entiendo, no lo creo. No, no, a mí explícamelo todo. Eso no es fe. Mira, y no quiero ovejitas ciegas que digan que sí a todo, pero necesitamos entender que la fe es nuestro motor. Nuestro entendimiento nos lleva a lugares muy complicados, pero nuestra fe salva. Amén. La fe salva. Es que yo oro porque ese templo del entendimiento, de la mente, se ha destruido. El templo de las emociones. Yo solo lo sigo cuando siento bonito. Pero hoy no sentí bonita la prédica, así es que yo ya me voy. Esa prédica no me llenó el corazón. Nosotros ya no seguimos a Cristo por emoción, sino por convicción. Cuando el corazón no es regenerado, entonces el corazón gobierna por encima del espíritu. Y entonces empiezas a moverte tanto como tus emociones se mueven. Que esos templos de las emociones se destruyan en el nombre de Jesús. El templo de la imagen, y esto es algo tan vigente hoy en nuestros jóvenes, las redes sociales. Aquí voy a tomar un selfie con ustedes para que vean que sí vengo a la iglesia y que aparte predico. O sea, no quiero que lo compartas, no, sí, compártelo. Pero tú no necesitas esa validación constante para ser un hijo de Jesús. Mira, aquel te vio y dijo, estás corrupto, el pecado mora en ti. Eres mi enemigo, pero aún así yo voy a pagar el precio de la redención. Y entonces Él ya nos validó a través de su sacrificio. ¿Ocupas validación en redes sociales? ¿Ocupas que la gente te reconozca, que te valide por cómo te ve? Yo creo que no. Porque ellos no te ven en lo oculto, pero Él sí te ve en todo tiempo. Yo prefiero tener su validación y su reconocimiento que estar diciendo, Señor, pero es que si yo liberé en tu nombre y Él te dice, ¿y quién eres tú? ¿Estás conmigo en eso? Que el templo de toda imagen o apariencia se rompa en el nombre de Jesús. Te quiero hablar de otros 2 templos que va a ser todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Un templo religioso. Este templo religioso es ritual sin relación. Yo sirvo, yo a lo mejor vengo, yo estoy, pero nunca tengo tiempos con mi Padre. Yo me sé la liturgia, pero no tengo una relación verdadera con mi Señor. Eso me hace creer que yo estoy bien por asistir, pero no me permite ser transformado. Era lo que les estaba pasando a los fariseos en ese tiempo. Sí o no, ellos sabían exactamente cuál era la liturgia. ¿Cierto o no es cierto? ¿Tú crees que ellos realmente tenían una relación profunda con Dios? Ellos nada más hablaban y de su boca hablaba lo que abundaba en su corazón. Realmente ellos no tenían una relación con Dios. Tenían una liturgia perfecta, sin relación.
Y ese es uno de los templos que Jesús quería destruir. Estoy harto de su religiosidad. ¿No orábamos por eso en la mañana? Por eso cuando oraste eso dije, qué locura, qué locura. Hemos construido templos para aparentar nuestra religión. Mira, ahí está el templo de los cristianos, qué grandote es. Hey, no, nosotros no construimos templos de apariencia. Nosotros preferimos relación que religión. Así es que no vengamos a esta casa a aparentar absolutamente nada sin antes tener una relación profunda con aquel que dio su vida por nosotros. Ya iba a decir algo que voy a decir más adelante, pero mejor. El templo del viejo hombre. Uy, este es el más complicado. Queremos decirnos hijos de Dios, pero seguimos teniendo hábitos de pecado. Queremos venir cada domingo a la iglesia, pero vivir una independencia de Dios. Queremos que Dios mejore al viejo hombre, pero Dios quiere crucificarlo. No, Señor, deja a este hombre paradito, nada más échale una shineada. No, Él quiere que muera en la cruz junto con Cristo Jesús. Y este templo es bien complejo porque queremos venir aquí domingo a domingo queriendo ser los mismos todo el tiempo. Y Jesús está cansado de que tú y yo querramos vivir como no debemos de hacerlo. Dios no va a mejorar el templo del viejo hombre. Jesús vino a destruirlo para un nuevo hombre. No con eso empezamos. Jesús hace todas las cosas. ¿Por qué quieres seguir siendo el mismo de siempre? ¿Estamos dispuestos a ser crucificados junto con Él? Porque tenemos una vida nueva y vida en abundancia. No la vida eterna solamente, sino en esta vida Él quiere darnos una vida plena. Pero para eso necesitamos morir al viejo hombre. ¿Cómo logramos esto? Me gusta mucho lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6 versículos del 2 al 4. Te lo voy a leer en lo que lo ponen. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así nosotros andemos en una vida nueva, no en una vida vieja. Dios quiere que tengamos una vida nueva. Y para eso yo necesito ser reedificado en tres áreas fundamentales de mi vida. La número uno, ¿vas conmigo hasta ahí o ya te perdí? Estoy yendo lo más rápido que puedo porque hay muchas cosas. Sé que de repente son muchas cosas, pero al final del día, si tú entiendes, hoy quiero ser destruido por tu palabra, pero reedificado por la misma, esto valió la pena. Ahora te quiero decir cómo somos reedificados espiritualmente. Necesitamos ser reedificados espiritualmente a través de la revelación del Espíritu Santo. Esta reedificación no produce nada más que fe. Pero hay una palabra hermosa que me gusta y quiero aclararla hoy, que se llama entendimiento. Lo que el Espíritu Santo debe provocar en ti es entendimiento. Y no me refiero a este entendimiento, no me refiero a conocimiento, me refiero a fe. El entendimiento que solo provoca el Espíritu Santo. No busco conocer todos sus secretos, aunque si el Espíritu lo desea, me los puede revelar. Pero yo quiero que el Espíritu Santo genere una revelación tan profunda en mí que lo único que pueda provocar es fe. Necesitamos pedir al Espíritu Santo que provoque fe en nosotros.
Porque si tú solamente estás haciendo las cosas porque alguien te dijo que las tenías que hacer, sin entender la profundidad de eso, es pecado. ¿No lo dice la palabra? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Si tú estás haciendo las cosas que la iglesia hace solo por imitarlas, estás pecando aún haciendo cosas que parecen religiosas. Necesitas pedirle al Espíritu Santo que nos revele un entendimiento profundo de por qué hacemos lo que hacemos, para que Él produzca fe en nosotros. Necesitamos ser reedificados espiritualmente. Y mira, déjame te digo una verdad que Pablo está diciendo en Romanos 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de vuestro qué? ¿No quiere el Espíritu Santo transformar, reedificar nuestra forma en la que entendemos las cosas? Para que entonces, ¿qué dice? Ay, perdóname. Romanos 12:2. Para que entonces puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué tú y yo no hemos podido comprobar que su voluntad es buena, agradable y perfecta? Porque tenemos el mismo entendimiento del hombre pasado, del hombre viejo. Toca todo lo que quieras, pero no mi forma de pensar. Necesitamos orar por una revelación del Espíritu Santo que toque, que transforme nuestra manera en la que entendemos las cosas. Ahora nota lo que dice Pablo. No conforméis, no, que no te dé forma el mundo. Afirma dos cosas. A ti sí o sí, a ti y a mí sí o sí, nos van a formar, a moldear. La pregunta es, ¿qué te está formando? ¿El mundo o su Espíritu Santo? No hay puntos medios. Y los que venimos del mundial, sí, yo sé que tú naciste en una cuna cristiana y todo eso, yo no. Los que venimos del mundo sabemos que el mundo te deforma, te transforma y te amolda. Vas a ser moldeado, sí o sí. La pregunta es que ¿quién te va a moldear? Porque el mundo lo único que hace es deformar el diseño de Dios. Pero el Espíritu Santo te forma y te moldea a su imagen y semejanza. ¿Sabes cómo se llama eso? Santidad. La santidad solamente es cuando nosotros estamos dispuestos a ser moldeados, formados y transformados por su Espíritu Santo y por la palabra que ha sido revelada. Somos deformados cuando entonces dejamos que el mundo nos conforme. Las mentiras, los miedos, las inseguridades e incluso nuestras mismas fallas. Pero Pablo está diciendo esta verdad. Hey, Casa Roble, necesito que renueves tu entendimiento para que compruebes que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Tú has estado en algún proceso donde tú dudas que su voluntad es buena, es agradable y perfecta? Yo sí, muchas veces. No fue hasta que mi entendimiento y mi fe fue renovada que yo pude afirmar en medio de un desierto, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No, no es que las circunstancias hayan salido de las manos de Dios, es que tu entendimiento no ha sido renovado. Pregúntale al pueblo de Israel. Nosotros si nos abandonaste en el desierto, mejor nos hubiera sido seguir viviendo como esclavos. Un entendimiento de esclavo seguía en su corazón y en su mente. Y Dios dice, el proceso se va a poner aún más complejo hasta que tu entendimiento no sea cambiado. Porque yo no le puedo entregar la tierra prometida a esclavos, sino a reyes. ¿Quieres que Dios te entregue todas sus promesas cuando sigues siendo esclavo del pecado?
¿Sabes qué hace un esclavo cuando tiene riqueza en su mano? La cambia por comida, por harapos, por zapatos. Dios no te va a entregar su gloria con una mentalidad de esclavo. ¿Están orando por este lugar? No sé si por este auditorio, por su terreno, por uno más grande. Bien, oremos. La pregunta personal es, Señor, renueva mi entendimiento. No quiero llegar a un lugar en donde tu gloria se va a manifestar y vamos a hacer referencia de todos los cornerstone que hay, de todas las iglesias con mi mente de esclavo. Porque yo quiero explicarle absolutamente a todos que tu voluntad es buena, agradable y es perfecta, pero necesito que renueves mi entendimiento. Una renovación espiritual. No importa cuántos años lleves congregándote. La pregunta es cuántos años la palabra ha estado renovando la forma en la que entiendes las cosas. Amén. ¿Cuántos quieren tener una renovación espiritual de esta mañana? Tienes que orar para que sea el Espíritu Santo quien te revele lo más profundo que hay en su palabra y genere una cosa: convicción. La revelación del Espíritu provoca convicción y entonces hay una fe verdadera. No hay una fe verdadera si antes no hay un arrepentimiento genuino. Y es necesario cambiar nuestra forma de pensar. ¿Ok? La segunda. Ok, me falta esto. Dios no va a transformar lo que no ha sido revelado. Dios quiere hacer muchos cambios en tu vida. Pero si aún no tienes la revelación del Espíritu en ese proceso, entonces no va a cambiar Dios tu proceso. Él no tiene problema y es muy paciente para los procesos. A los que nos conviene entenderle rápido es a ti y a mí. Él no tiene un problema en dejar 40 años, una generación, e inclusive que muera en el desierto. Pero va a venir otra que va a entender lo que la generación pasada no entendió. Creo que somos la generación que debe de entender lo que nuestra generación pasada no entendió. Y entonces estaremos listos para estar en los lugares que nuestras generaciones no estuvieron. Renovación espiritual. Amén. Otra, otra reedificación que Dios quiere hacer es en nuestra conducta o acciones. Por favor, estas tres cosas tienen que ver una con la otra, no son separadas. Tu conducta y acciones no van a cambiar si tu forma de pensar sigue siendo la misma. Tu conducta y acciones no van a cambiar si no has tenido una revelación del Espíritu. Tu conducta y tus acciones van a ser transformadas cuando el Espíritu Santo haga una obra en ti. Y entonces vas a poder obedecer. ¿Cómo cambia mi conducta y cómo cambian mis acciones? Porque mi entendimiento cambió. Y entonces cuando mi entendimiento ha cambiado, mi obediencia se ha alineado. A lo que obedeces te transforma. Dime, ¿a qué estás obedeciendo hoy? ¿A tus necesidades? ¿A qué estás obedeciendo hoy? ¿Qué está dictando tu conducta y tus acciones? Lo que estás obedeciendo. Yo voy a hacer lo que la enfermedad me dice y eso yo no lo puedo hacer porque estoy enfermo. Yo voy a obedecer las mentiras que he creído en mi identidad y me dicen que hoy soy. Algún tiempo hablábamos de eso, hoy es bien real. Hasta nombre tienen. Iba a ser un chiste malísimo, pero eso solo en mi iglesia. No, aquí no me vayan a apedrear. No, no, olvídalo. No me provoques. De verdad te digo que no me provoques. Ay, ¿qué te estaba diciendo? No, lo que obedeces te transforma. ¿Estás obedeciendo la cultura del mundo? Te está transformando.
Pastor en la mañana nos predicaba, nos compartía. Hombres frágiles, hombres femeninos, dijiste, ¿verdad, pastor? Afeminados, feminizados. ¿Cómo es que llegamos a eso? Porque están obedeciendo otras cosas. ¿Cómo terminan estos Terians siendo Terians? Porque terminan obedeciendo otras cosas. Lo que tú estás obedeciendo te está transformando. Anótalo ahí, por favor. ¿Qué estoy obedeciendo? Hay algunos que ni siquiera su palabra leen. ¿Cómo es posible que digan que están obedeciendo su palabra cuando ni siquiera la desempolvan? ¿Qué estás obedeciendo? Puedo obedecer mucho mejor su palabra cuando me ha sido revelada. No solo cuando me ha sido predicada, no solamente cuando la he estudiado, sino cuando hay una revelación profunda. Me gusta mucho porque allá en Puebla de repente nos juntamos con Pastor Ofir y algunos pastores le dicen, Paz, dime qué Biblia lees. Porque tus prédicas son brutales. Préstame tu Biblia para armar prédicas similares. Es la misma, mi chavo. Lo único es que hay revelación. Hay tesoros hermosos en su palabra. Y su Espíritu Santo ha sido derramado y mora en nosotros para guiarnos cuando escudriñamos su palabra y Él nos va a revelar esos tesoros. Si los tesoros estuvieran a la vista de todos, todo el mundo se los llevaría, pero están reservados para ti. Lo único que hace falta es que los busques. Y después que los obedezcas. ¿Sabes por qué nos cuesta trabajo ser obedientes? Y me incluyo junto contigo. Nos cuesta trabajo ser obedientes porque no hemos tenido esta convicción de lo que hacemos. Lo hacemos porque el pastor no lo pidió, porque el copastor no lo pidió, porque el líder me lo pidió. ¿Pero lo estás entendiendo? No. Tan pronto te lo dejen de pedir, lo vas a dejar de hacer. Es más, tan pronto como no haya consecuencias de lo que te pidieron, lo vas a dejar de hacer. ¿Cuántos domingos vienen ustedes dos solamente por las consecuencias de no llegar a la iglesia?
transforma mientras obedecemos por fe. Es importantísimo esas tres cosas. Transformación, obediencia, impulsada por la fe, por favor. No una obediencia vacía, ya hablamos de eso. Dios me va a transformar mientras yo soy obediente. Mi transformación entonces no viene de un esfuerzo humano, sino por la intervención de Dios en mi vida. Cuando su Espíritu Santo me ha revelado los más profundos secretos, entonces genera una convicción en mí. Cuando hay una convicción tan profunda en mí, yo no necesito todos los días verme al espejo y decirme, por Dios que eres Oscar. Ok, voy a abrir mi corazón contigo. Esto no lo tenía, ¿eh? Los primeros 6 meses del pastorado fueron lo más. Todos los días me veía al espejo. ¿Sabes qué pensaba? Mucho es la oración efectiva de esa mujer que está orando por su esposo, porque ese seguro va a ser el pastor que ha de llegar mientras yo cuido esta casa. Yo no me sentía suficiente. Yo no podía, deja tú lo suficiente. Yo me arrastraba cada domingo a la iglesia, pero tenías que llegar y decir, ¿cómo están, familia? Yo le decía, Señor, ¿hasta cuándo? Mejor regrésame a Pachuca, ya hay pastores allá. Te prometo servir más diligentemente. Ahora sí, el ministerio de hombres, cafetería, todo lo que tú me habías dado, te lo prometo. Pero yo les decía esto, por un buen tiempo me arrastraba en obediencia cada semana. No me tambaleaban las piernas como medio llegando, yo me arrastraba. ¿Sabes por qué puedo compartir esto? Porque sé que estoy en casa. Pero en medio de la obediencia, Dios nos transformó. Nos transformó. Mi hija, mi casa, mi esposa, nos transformó. No nos transformó y luego obedecimos. ¿Entiendes? En medio de tu obediencia, Dios te va a transformar. Por lo tanto, tanto como dejes de obedecer a Dios, el mundo te va a transformar. A veces la iglesia ha sido herida por esta profundidad en la obediencia. Y sí, ha habido abuso de autoridad, no lo niego. Pero porque hemos dejado de entender la profundidad de la obediencia. Toda obediencia debe venir por fe. Y yo quiero que obedezcamos más para ser constantemente transformados. Porque Él prometió algo, que el que empezó la obra la va a terminar. Entonces, si Él empezó, Él la va a terminar. ¿Por qué no la ha terminado? Porque hemos dejado de obedecer. A ver, si la promesa está en que la obra iba a ser terminada, ¿por qué yo sigo viendo lo mismo? Porque en esas cosas que no han sido transformadas, tú has dejado de obedecer. Necesitamos ser más obedientes. Hay cosas hermosas detrás de la obediencia. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué produce el querer como el hacer? ¿Qué? Porque Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer. Eso nos quita toda raíz de orgullo. No es porque lo hiciste bien, es porque Él puso en ti
el querer como el hacer. Yo no soy mejor que tú. Puedo ser más obediente posiblemente, pero al final del día todo se trata del Señor. No es para gloria de hombres, es para su gloria siempre. Si yo lo logré, no fue por mí. Dice aquí, por su buena voluntad. Oh, que el Señor siempre ponga en nosotros, por su buena voluntad, el querer como el hacer. Con esto voy a cerrar. Filipenses 2:6. ¿Les gusta que les comparta muchos versículos? A mí sí me gusta compartir muchos versículos. Y de verdad que hoy me vi muy lento. Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿De quién está hablando? ¿De quién? De Jesús, el cual, mira, ahí todavía no era Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo. Ese se vio, ¿y qué vio? Que estaba en forma de, que estaba en forma de, él se vio y dijo, sí soy, sí soy. Y no estimó, dice Filipenses, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó. Creo que no te lo puse, perdona. Sino que se despojó a sí mismo. A ver, vete, volteate a ver. Pero todos volteense a ver y al que no me lo voy a quedar viendo así hasta que se volteen. Ya se voltearon a ver, véanse. ¿Ya se vieron? ¿Ya se vieron? Sí soy. Hey, ¿quién se ve y dice, oh, sí, estoy bien guapo y soy como Dios? ¿Quién dice, me quiero aferrar a este rostro para siempre? ¿Quién dice, sí, sí, así como estoy, chulada? Para siempre me voy a aferrar a eso. ¿Quién? Sí, sí, yo sé que hay unos más guapos que otros. Sé que muchos de ustedes no se aferrarían a mi cuerpo. Yo lo sé, lo siento. Pero entiéndeme, Jesús está viendo a sí mismo y está viendo la plenitud de lo que es ser Dios. Y no se aferró a eso, sino sé. ¿Quieres echarte un debate con Dios de que no es lo suficientemente bueno seguirlo porque lo que tienes es bueno? Él ya pasó por ese camino y no era tan chafa como lo que tú y yo tenemos. Él se vio y era como Dios y dijo, no me voy a aferrar a esto. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino voluntariamente. ¿A qué cosas te sigues aferrando hoy? Que te eviten ser reedificado. ¿Qué tan valioso puede ser eso que no quieres soltar, que te está haciendo perderte de la gloria de la reedificación? Es que me vas a destruir, Señor. ¿Y qué empezó? ¿Qué estás teniendo que pueda ser mejor que reflejar su gloria? Jesús lo entendió perfectamente. Se despojó. Despojo, la palabra despojo tiene que ver con dejar de vivir para ti mismo. ¿Sabes por qué no te quieres despojar? Porque eres lo suficientemente egoísta para seguir viviendo para ti mismo. Ay, pero es que yo solamente lo hago para otros. Sí, pero tú lo decidiste. A veces disfrazamos nuestro orgullo de bondad. Y
y vivimos sacrificándonos por lo que nosotros queremos. Pero cuando Él nos pide un sacrificio de verdad, ¿qué hacemos? Retenemos. El domingo a la iglesia, todos los... ¿Cuántos domingos, Señor? Tengo 3, ¿son muchos? ¿Te sirven? Hey, debemos dejar de aferrarnos. Si el mismo Cristo dejó de aferrarse y se despojó, ¿qué tenemos tú y yo que valga más? Cuando dejamos de vivir para nosotros mismos, estamos listos para ser reedificados. Y la reedificación no es más que empezar a vivir para Dios. Así como Jesús se despojó, nosotros rendimos lo que somos y lo que tenemos, no perdiéndolo, sino sometiéndolo para que Dios sea glorificado en nosotros. Te lo repito otra vez, así lo anoté. Jesús se despojó. Tú y yo entonces rendimos lo que somos y lo que tenemos. Y no es que lo perdamos, sino lo sometemos para que Dios entonces sea glorificado. Familia, necesitamos ser reedificados. Necesitamos ser reedificados. Porque tú y yo ya no nada más oramos por un templo físico. Eso estuvo profundamente espiritual. Establecer gobierno, aquel que fue indiferente en la tierra que se le entregó, entregó no solo a su esposa, sino a sus generaciones al pecado. Ya no hay hombres indiferentes que dejan crecer lo que sea. Y está bien, oremos por nuestra tierra, pero la primera tierra que nos entregó fue la de nuestro corazón. Cuando la indiferencia empezó a crecer en el corazón de Adán, empezó a entregar su tierra al pecado. Por eso Dios a quien le pide cuentas es Adán. Lo demás que sucede es consecuencia de lo que Adán ya había entregado en su corazón. Todavía el menso dice, se quiere quitar, ¿no? Ay, eso es para ti, hermano. La mujer que tú... Pero el templo en donde hoy mora la presencia de su Espíritu somos nosotros. ¿Cómo no reedificarlo? ¿Cómo no mantenerlo? ¿Cómo no entregarlo? Jesús es el arquitecto que tiene mejores planos para nosotros. Necesitamos generar un profundo entendimiento de la reedificación para poder ser transformados a su imagen de su semejanza. Quisiera que te pusieras de pie un par de minutos junto conmigo.